Ciencia en 10. Mi nombre es Roberto González Ojeda. Soy profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde hace más de 20 años y también director de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica. El proyecto que estamos realizando en la facultad tiene que ver con el análisis y rediseño de estructuras metálicas que se utilizan para vehículos automotrices. La construcción de los vehículos implica distintos materiales que son muy importantes, pero todavía la estructura más importante del vehículo se fabrica con chapa de acero. Esto es lámina de acero de aproximadamente 1 milímetro de espesor y que forma algunas de las estructuras que tienen que cumplir con más características de seguridad. Específicamente, hemos trabajado con la estructura del techo del vehículo. Para formar el techo del vehículo se utiliza un proceso de manufactura conocido como estampado, que consiste en deformar la lámina, doblarla y recortarla para producir las piezas que luego formarán el techo del vehículo y que se unen entre sí con un proceso de soldadura. Este procedimiento tiene que lograr una estructura que tiene muchos requerimientos de calidad, específicamente porque la resistencia del techo tiene que ser suficiente para que, incluso si el vehículo se voltea durante un accidente, el techo no se colapse y proteja a las personas que van dentro del automóvil. Aunque el proceso de diseño que se hace por parte de las firmas automotrices para todas estas piezas está muy bien calculado, la realidad es que hay una presión constante en la industria automotriz, como en muchas otras industrias, para hacer los diseños más eficientes. En este sentido, se busca que la construcción de los automóviles sea de menor costo o que los automóviles tengan mejor rendimiento. El menor costo se logra, sobre todo en este caso, al utilizar chapa de acero que esté más disponible o que sea más barata, y el aspecto de rendimiento tiene que ver con el peso de la estructura completa. Se puede reducir el peso y tener ahorros en este sentido, ahorros energéticos, al reducir el espesor de la misma chapa, pero esto también implica utilizar chapa de espesor más delgado. Aunado a lo anterior, hay un aspecto de variabilidad que se tiene que atacar en todas las empresas, porque el mismo modelo de automóvil puede ser producido en distintas partes del país o del mundo, y los proveedores de ese acero resultan ser distintos, con lo cual se pueden observar diferencias de composición en el acero que tienen un efecto en el producto final. La investigación que hemos hecho en la Universidad Panamericana, en la Facultad de Ingeniería, se ha hecho usando un modelo digital y el programa de elemento finito. Este software de elemento finito nos permite hacer cálculos de cómo se comporta la estructura desde el punto de vista de resistencia, también desde el punto de vista de deformación y otras características mecánicas que tiene que cumplir toda esta estructura del techo. Además, el modelo digital nos da la ventaja de que podemos hacer simulaciones simulando distintos materiales y también distintos espesores para cada una de las piezas. Este interés que hay por investigar cómo afecta el uso de nuevos materiales o distintos espesores en la industria es lo que tiene que ver con los proyectos Seis Sigma, es decir, proyectos en donde se busca mayor confiabilidad y menos variabilidad, y específicamente con un proceso que se conoce como DMAIC, Design, Measure, Analyze, Improve and Control. Este proceso lo hemos realizado en la investigación utilizando el modelo digital y variando espesores y materiales para el techo. Aún así,
la cantidad de piezas que tiene el techo de un vehículo y la posibilidad de usar varios materiales y varios espesores hace que todo el problema sea complejo, y utilizamos un programa de análisis estadístico para hacer lo que se conoce como un diseño de experimentos. Al correr este diseño de experimentos, que son muchas simulaciones, logramos algo que tiene que ver con las mejores prácticas o los óptimos de la combinación de esos materiales y esos espesores, y en ese sentido podemos hacer recomendaciones al diseño de la misma estructura de cómo lograr ya sea menor peso en la estructura o reducir el costo, siempre sin afectar la resistencia que debe tener la misma. El efecto de otras cosas como la variación de espesor por parte de los proveedores también se puede atacar, y lo hemos atacado con el modelo digital y la combinación de elemento finito y análisis. Y también hay un aspecto de variabilidad muy importante que está relacionado a la laminación del mismo acero. El acero se produce por un proceso de rolado entre dos rodillos planos, lo cual deforma la lámina y logra espesores pequeños, pero se combina en este proceso el tener el acero a temperatura elevada y controlar la velocidad a la que se enfría. Esta velocidad de enfriamiento y las temperaturas en sí logran en los aceros lo que se llama cambios de fase, también logrando durante la deformación granos del acero. Son las estructuras que tiene el acero como características, muy pequeñitos, y además la aparición de segundas fases conocidas como precipitados, que aparecen como partículas en las fronteras de grano, y todos estos factores lo que logran es que el acero tenga resistencia muy elevada a pesar de ser un material relativamente barato. Es decir, que tiene una cantidad de elementos de aleación más bien baja. También las variaciones en la temperatura del rolado o de la velocidad de enfriamiento pueden tener el efecto de reducir las propiedades mecánicas del material, y esto se debe cuidar para considerarlo dentro del conjunto de la fabricación del techo, y que al final de cuentas tenga una resistencia que cumpla con los estándares de seguridad que exige la industria. Todavía más, los diseños digitales, el modelo digital y el proceso de elemento finito nos sirve en lo que tiene que ver con nuevos diseños, el introducir nuevos materiales en la industria e incluso reducir el peso del vehículo drásticamente. Esto se está haciendo a partir de hacerle orificios a la pieza, es decir, cambiar su geometría de manera drástica y lograr que el vehículo pese mucho menos y, por supuesto, sea mucho más eficiente de manera energética. El aluminio sigue siendo un material principal para la industria automotriz, pero el acero sigue siendo un material tecnológicamente avanzado que se usa mucho. Soy Roberto González y mi mail robgles@up.edu.mx. Ciencia en 10.